Vamos a comenzar. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que se han tomado su tiempo para poder ayudarnos en esta entrevista. Buenas noches con todos los presentes. El objetivo de la presente reunión tiene como finalidad adentrarnos en el tema del COVID-19 en el ámbito educativo, sin dejar de lado lo que es también la salud. Para ello, nos hemos contactado con personas que están al tanto de los efectos que esta nueva pandemia ha producido. Es por ello que quiero presentar a estas distinguidas personas que nos han brindado un poco de su tiempo para ayudarnos a comprender el tema de estudio. A continuación presento a nuestros invitados, sin antes dar las gracias por haber compartido un poco de conocimiento para nuestra futura defensa de proyecto. Nuestros invitados son la licenciada Cristina Tonato, la licenciada Marta Tipán, la doctora Consuelo Muñiz, la magíster Catherine Vázquez, la doctora Diana Bravo. Esta entrevista estará llevada a cabo por los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva de la carrera de docencia, los cuales son el señor Jonathan León, la señorita Margarita Muñiz, el señor Luis Vivas y mi persona, César Muquincho. ¿Ok? Antes de comenzar con las preguntas que hemos preparado, es bueno saber un poco del tema de lo que se va a tratar. Como bien sabemos, el COVID-19 ha sido la nueva enfermedad que ha desatado fuertes impactos en la sociedad a nivel mundial, en las cuales las más alarmantes se han visto afectadas en lo que es el ámbito de la salud y el ámbito de la educación. En el ámbito de la salud, según las nuevas estadísticas que se han presentado, el contagio a nivel nacional ha llegado a un estimado de 38.571 personas infectadas. También presentamos lo que es 5.463 fallecidos, en los cuales 3.334 han fallecido por COVID y 2.129 personas por sospecha de la enfermedad. Estos datos hemos sacado de la fuente El Diario del Comercio. Ahora, muy bien, en el ámbito educativo, los porcentajes que se presentan ante esta adversidad son que más del 95% de los estudiantes se han acogido al nuevo plan de estudio de manera virtual, con la ayuda de nuevas plataformas digitales previstas tanto por las escuelas particulares como por el Ministerio de Educación, dando así lo que es un nuevo reto tanto para docentes como para estudiantes. A continuación vamos a comenzar con las preguntas para nosotros tener un conocimiento más sobre lo que estamos tratando. Por lo cual, la primera pregunta va dirigida para la doctora Muñiz, Consuelo Muñiz, perdón. ¿Cómo actúa el Ministerio de Salud Pública frente al COVID-19? El micrófono, por favor, está apagado. Buenas noches con todos. Les agradezco por la invitación. Bueno, el Ministerio de Salud actúa a través de protocolos, los cuales rigen los niveles de atención. En este caso, yo trabajo en el primer nivel de atención y generalmente nos manejamos con personas que acuden al centro de salud con síntomas respiratorios, en las que buscamos un nexo epidemiológico, es decir, algún contacto o sí, generalmente algún contacto con algún caso sospechoso o positivo para COVID. En este caso se realiza el aislamiento domiciliario obligatorio y realizamos la notificación del paciente para la posterior realización de la prueba, la cual está direccionada al INSPI. Y la otra es que los pacientes acuden directamente por síntomas respiratorios a hospitales generales de atención en los cuales, dependiendo del caso, se llegaría a ingresarlos. Ok, muy amable. La siguiente pregunta igual va direccionada para la doctora Consuelo Muñiz. ¿Qué tipos de pruebas existen para verificar si una persona está contagiada por COVID-19? Bueno, ahorita al momento hay dos tipos de pruebas, que son las pruebas rápidas, las que miden inmunoglobulinas y nos
indican si es que el paciente se encuentra con una enfermedad activa o pasiva, y la otra es la prueba en tiempo real, que es la PCR, y es del 96% de confiabilidad. Buenas noches con todos. La siguiente pregunta va direccionada para la licenciada Marta Tipán. La pregunta es, ¿se puede excluir a alguna persona del derecho a aprender por motivos económicos? El micrófono, por favor. Estamos apagados con el micrófono, licenciada Marta. Hola, buenas noches. Según tu pregunta, lo que tú me estás diciendo es excluirles a un estudiante por su pobreza, por su situación económica. Sí, es acerca de la situación económica. Si se le puede excluir a alguna persona por el derecho de aprender por motivos económicos. A esa pregunta se refiere. Mira, la verdad, aunque las leyes en nuestro país, no solo en nuestro, ¿no? En los países y la misma ONU dictan el derecho a la educación, pero la triste realidad es otra. Por los malos gobiernos, millones de niños, de jóvenes, están dejando de estudiar por su situación económica. Porque el país mal gobernado, jamás vamos a tener una educación. Todos nuestros derechos están siendo vulnerados, desde los pequeños hasta los jóvenes. En la actualidad estamos viviendo estos momentos que se nos van reduciendo nuestros proyectos, nuestros sueños por la economía. Sabemos que la educación es una potencia del desarrollo humano, pero sin embargo no buscamos eso, ponemos prioridad en otras cosas, ponemos prioridad en nuestros bolsillos, pero no ponemos prioridad en la educación. ¿Cómo le podemos decir que no estamos excluyendo por la economía? Eso sería mentirnos nosotros mismos, ya que sí nos están excluyendo por la economía en la educación. Estos gobiernos nos quieren ignorantes. Por eso yo les diría que nosotros mismos a veces tendríamos que autoeducarnos para salir de esa ignorancia, para poder reclamar nuestro derecho, porque es un derecho a la educación. No estamos pidiendo que nos regalen una limosna, es nuestro derecho. Pero no podemos, decimos que no les vamos a excluir. Obvio que son excluidos. Yo como docente he visto la realidad, porque hemos pasado en estos momentos, estamos pasando una crisis en la educación, ya que prefirieron tomar nuestros derechos educativos. ¿Para qué? Para violar y llenarse sus bolsillos y quitarnos a nosotros el derecho de saber. Hemos vivido ahorita en este último momento que vamos viendo cómo hacen el recorte presupuestario desde el inicial hasta el superior. Y eso estamos conscientes todos. Que no se vea en las noticias, entre comillas, pero sí tenemos, gracias a Dios, los conocimientos que ellos mismos han dado a través de muchas redes sociales, y podemos enterarnos cómo van violando este derecho de la educación y nos van dejando y nos van arrastrando porque ellos nos quieren ignorantes y seguirnos sometiendo
Por ello, nos van dejando sin educación, para ellos seguirnos manipulando. Vamos viendo cómo recortaron el presupuesto desde inicial hasta superior, y yo puedo dar fe de ello, ya que nosotros hemos recorrido de rincón en rincón, de puerta en puerta, de hogar en hogar, dando y buscando a nuestros niños la educación en alfabetización, posalfabetización, inicial, superior, y esos jóvenes que ahora se van a quedar igual sin educación, esos niños que ya se quedaron sin educación. Eso estamos pasando ahora. No se puede cortar, eso dice la ley. Eso está estipulado. No se puede violar ese derecho. No se puede excluir. Pero sí nos tenemos excluidos. Sí nos tienen excluidos por lo económico. No se puede excluir. Nosotros como futuros, ustedes como futuros docentes, deben ir preparándose, ir asumiendo que como maestros nosotros debemos guiarle al niño, subir su autoestima, que ellos se sientan dueños de sí mismos para que reclamen sus derechos. Porque ahora sí nos están excluyendo por lo económico y vamos a quedar excluidos por lo económico. Mi pedir, jóvenes, que ustedes vienen ya caminando por este camino, les quisiera ver acá al otro lado del docente. Este es el que nos duele, el sentir que muchos jóvenes se nos quedaron sin educación por lo y se van a seguir quedando sin educación ahora por falta de presupuesto. Y entonces ver, y nos duele mucho por ver de esa niñez que ya se quedó sin educación. Y si ya violentamos desde la niñez los derechos de educación, ustedes como jóvenes deben luchar por eso, porque no sean excluidos de su derecho, el derecho a la educación. Ok, Es lo que puedo decir. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, licenciada. Para la licenciada Cristina Tonato, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el futuro de los contenidos educativos? Buenas noches con todos. Bueno, el futuro de los contenidos es muy incierto en estos tiempos, pues no todos pasamos por la misma realidad. No todas las escuelas están pasando por la misma realidad que todos. A pesar de que nos digan y nos repiten a cada momento de que todos estamos en un mismo barco, pues no, es falso. Lo puedo decir como maestra de una escuela particular. Gracias a Dios, pues la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad y tienen los medios para poder educarse. Luego de una compactación de contenidos en donde se evaluó los contenidos básicos que el currículo mismo dice, pues se ha podido ir trabajando. Sin embargo, se nota igual en la escuela fiscal que no se está haciendo lo mismo. Se comparte un material por semana y un material en donde se puede ver la realidad de los estudiantes, se puede ver esa realidad de la familia, donde tal vez les ayudan con un contenido a la semana. Como les digo, no es la misma realidad. A pesar de nosotros que estamos en una escuela particular, estoy segura que nos va a tocar nuevamente retomar los conocimientos que se dio en esta circunstancia. Nos va a tocar revisar uno por uno. Nos va a tocar ver si llegó el conocimiento a cada estudiante. Sabemos pues que no todos aprenden de la misma manera. Si cuando estamos en la escuela presencial, pues nos toca estar de uno en uno, mucho más ahora que se dio de esta manera la educación. Es por eso que les digo que este futuro de los contenidos es muy incierto y va a ser diferente en cada una de las instituciones.
ya que como les digo, no todos contamos con las mismas herramientas para poder empezar de un punto común. Gracias. Muy amable, gracias licenciada por su intervención. A continuación, la siguiente pregunta, por favor. Muy buenas noches con todos. Mi pregunta va dirigida para la magíster Catherine Vázquez y es que ¿cuál es el verdadero papel de la escuela en la construcción social, perdón? Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación, ¿no? En cuanto a esta pregunta, yo quisiera recalcar, ¿no? Un poquito también de las palabras que han mencionado nuestras invitadas también en esta noche. Sería muy importante que la escuela o la institución sea capaz de reconocer y atender la diversidad, mucho más aún en esta situación y en esta crisis que estamos viviendo. Nosotros debemos presentar como institución iniciativas variadas, diferentes, acorde de poder atender a los distintos grupos y rasgos culturales que nosotros tenemos, tomando muy en cuenta la realidad que vive cada sector de nuestro país. Es importante muchas veces que nuestras escuelas o que nuestras instituciones puedan expresar la necesidad de los niños, de los jóvenes que están siendo atendidos. Lamentablemente mencionaban, ¿no?, que vivimos una triste realidad en nuestros gobernantes que se puede ver reflejado en el día a día. Lanzan políticas educativas para todos, cuando la realidad no es la misma. Lo decía nuestra compañera anterior. No vivimos una realidad tanto en la escuela o en las instituciones públicas como privadas. Desde ahí viene el desfase porque lanzamos políticas unificadas para todos, cuando sabemos que las realidades no son las mismas. Y es ahí donde yo también quisiera invitarles a ustedes que van a ser parte de los formadores de nuestra sociedad, porque los niños y los jóvenes son parte de nuestra sociedad y ustedes que vienen a ser parte de formar a esa nueva sociedad que se incluye a nuestro país en levantar muchas veces una voz, no de rebeldía ni de protesta mal fundada, sino de observaciones y de puntos que son necesarios ser escuchados. Lamentablemente, esa es la realidad en la que nuestro país se encuentra, simplemente unificados por políticas que dan para todos. Es una triste realidad, pero la escuela necesita o las instituciones levantar una voz mostrando las diferencias, incluso en el lugar y en el sector que estamos ubicados. Muy amable, gracias por su intervención, magíster. A continuación, la siguiente pregunta, por favor. Ya, la siguiente pregunta va dirigida para la doctora Consuelo Muñiz. ¿Cómo integrar la educación con otras políticas sociales? ¿Hay educación sin una visión social? Bueno, respecto a la pregunta, creo que no habría educación sin visión social, ya que los principios de las políticas sociales principalmente incluyen corresponsabilidad, integridad, igualdad e inclusión, tanto para personas, familias, como a la sociedad en general. Y por lo tanto, una interacción de estas permite el desarrollo adecuado de la misma. Muy amable, doctora, gracias por su intervención. Continuamos con las preguntas, por favor. Mi pregunta va dirigida para la magíster Catherine Vázquez. ¿Existe igualdad sin inclusión educativa en la actualidad? Yo podría decir que primeramente sin inclusión no hay igualdad, porque la inclusión es atender las diferencias, ¿no? A las diferencias no solamente hablaríamos de rasgos físicos, psicológicos, sino también de rasgos culturales. Y en este momento, en base a la emergencia que estamos viviendo, no estaríamos viviendo una inclusión adecuada, porque no están siendo atendidos
los sectores vulnerables o las diferentes culturas donde debemos llegar y donde debe ser escuchada, ¿no? Nuestra educación. Sabemos claramente que la inclusión dice que es el atender e identificar las dificultades que se presentan. En este caso, nosotros deberíamos estar incluso preparados para atender esta inclusión, llegando a los lugares más remotos o más escondidos de nuestro país, para que la educación pueda llegar, el aprendizaje, el conocimiento pueda llegar a todo lugar donde se encuentran nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. A continuación, seguimos con las preguntas. Ya. La siguiente pregunta va dirigida para la licenciada Marta Tipán. ¿En la actualidad se puede medir la calidad del profesor? Mira, creo que nosotros, o sea, los propios autores, necesitamos y es necesario perfeccionar los instrumentos para poder evaluar al docente. Pero en primer lugar debemos saber y tener claro que qué entendemos por el mejor docente, por un buen docente. Ha habido varias formas que nos han venido evaluando, varios métodos que se han ido practicando para evaluarnos. No es recién, esto siempre ha venido catalogándonos, buscando cómo perfeccionarnos, cómo poder nosotros dar nuestros conocimientos, cómo poder medir los conocimientos que hemos adquirido para poder después transmitir a nuestros alumnos. Hay varias formas. Una de esas, por ejemplo, un método que venimos haciendo es grabando nuestras clases, apoyándonos en esas grabaciones para ir observando, que nos permita visionar, para ir mejorando, para ir buscando objetivos, para ir viendo resultados con nuestros estudiantes. Estos programas hemos venido desarrollando como docentes. Son muy prometedores. Nos permite al docente compartir, mejorar nuestras prácticas. Siempre llevar y ver que nos ayude un tutor, un mentor, porque ustedes saben que es mejor, los otros ven mejor nuestros errores. Entonces, por eso nosotros en la actualidad exigimos que haya cómo medir la calidad de un maestro, pero siempre teniendo en claro que qué calidad o qué significa para cada uno qué es un maestro. Yo creo que siempre nos queda grabado como estudiantes al mejor maestro. El maestro que siempre lo recordamos, el que siempre nos decía, solo deme éxito y usted tiene 10, usted tiene 5. Como yo le recuerdo al maestro vago, no nos hacía hacer nada. Pero sí lo recuerdo
al maestro cuando me venía y me decía, esto no vale, esto solo, si quieres ser un profesional, tienes que presentar algo decente, si no vas a ser un profesional mediocre. Al que me obligaba, a ese maestro lo recuerdo, lo agradezco. Entonces, primero debemos saber qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros queremos medir la calidad de maestro. Ok, muy amable por la intervención. Estamos cortos del tiempo. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta va para la licenciada Cristina Tonato. ¿Cuál ha sido su experiencia como licenciada al trabajar con los diferentes recursos digitales en esta pandemia que hoy se nos está presentando? Bueno, realmente ha sido un desafío total. No creo que únicamente para mí, sino para todos los docentes, a quienes nos tomó de sorpresa, pues, este lamentable hecho, pues, para todos ha sido un desafío grande. Y no solo para docentes, también para estudiantes y más aún para padres de familia. Hoy en día, pues, el estudiante está más al tanto de lo que es la tecnología. Es más fácil trabajar con el estudiante que con el padre de familia. A veces nos toca estar pues un pie más adelante que ellos, nos toca solventar dudas que tal vez ni nosotros la conocíamos. Ustedes saben que los niños se aburren rápidamente. Tal vez al principio con la plataforma Zoom, con la que yo estoy trabajando actualmente, pues se emocionaron, les llamó la atención, pero a la final les aburrió. Entonces uno como docente, pues no nos queda más que investigar. Esa es la clave. Investigar, autoeducarnos, como decía la compañera, buscar nuevas estrategias para poder llegar al estudiante. Tenemos esa obligación. ¿Por qué digo obligación? Pues porque para eso nos preparamos, para brindar al estudiante un aprendizaje significativo. Y sí, ha sido una experiencia grande porque como nos decía igual la otra compañera, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. A pesar de que estamos en esta manera de trabajo, yo no puedo trabajar con un solo material para todos los estudiantes. Se ha tratado de buscar tutorías, tal vez al uno le funciona el WhatsApp, al otro le funciona el escuchar, buscando programas que tal vez les ayude con la visión, tratando de llegar al estudiante. Más que todo, tratando de que el estudiante tenga un aprendizaje significativo y que le ayude en estos tiempos de crisis que estamos pasando. Gracias. Ok, muy amable. Gracias, licenciada, por su intervención. A continuación irá igual nuestra compañera. Bueno, mi Vamos última a pregunta. realizar la última pregunta que va dirigida para la doctora Muñiz. ¿Cómo mejorar la gestión administrativa en la gestión docente? Bueno, creo que para que una función administrativa funcione, el líder debe estar totalmente capacitado en esa área. A través de, como mencionaron las compañeras, hablaron de investigación, del autoaprendizaje, lo cual permitirá una planificación, organización en el control para realizar unas tareas necesarias para de esta manera alcanzar el nivel educativo adecuado que cada institución lo necesite. Gracias. Ya, muchas gracias por su intervención. Podemos concluir que el COVID-19 ha causado un gran impacto a nivel mundial, más en nuestro país, Ecuador, ya que muchas familias ecuatorianas no cuentan con los recursos suficientes para mantener a sus familias, por lo que no pueden respetar los protocolos de seguridad. En otro ámbito educativo, hay muchos niños que no tienen los accesos para las plataformas digitales, entonces no pueden mantener su educación constante. Esto al final nos lleva a un retroceso, tanto a nivel educativo como laboral.
Muchas gracias. Nosotros les agradecemos los estudiantes del Instituto Tecnológico Vida Nueva de manera especial y sincera a las profesionales que nos colaboraron en sus respuestas enriquecedoras para la defensa de nuestro proyecto. Podemos retirarnos de la reunión sin antes, como ya mencionaron, haberles agradecido mucho por brindarnos un poco de su conocimiento, el cual nos será de mucha ayuda para la defensa futura de nuestro proyecto. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos. Muy amables, gracias por acompañarnos, licenciadas.